Hermanos, hemos estado en este tiempo, hermanos, hablando acerca de las parábolas de Jesús. Estamos en un tiempo de parábolas y hoy es un tiempo interesante porque cada vez que vamos a la Escritura vamos viendo quién es el Señor, pero también escuchamos acerca de por qué el Señor hablaba por medio de parábolas. Y Él decía para que cuando oigan no entiendan, y como que eso puede sonar contraproducente, porque uno diría, pero no, como que no para todos es el Evangelio. En ese tiempo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, es cierto, no para todos era el Evangelio, porque bien lo citaba el profeta Isaías, ¿no? Que les hablaba de esa manera para que cuando escuchen no oigan y no abran sus oídos para que vengan a salvación. Pero hoy tenemos un privilegio, el privilegio de tener una iglesia donde nosotros podemos crecer espiritualmente. ¿Cuántos han leído la Biblia y a veces no la hemos entendido? Todos, ¿verdad? Todos. A veces necesitamos leer un pasaje no una vez, sino todas las veces que sean necesarias hasta que entendamos el pasaje. Pero antes hay que pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a entender este pasaje. Y es importante, hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña, pero yo he nombrado este mensaje como el reino de Dios, la gracia, pero la responsabilidad que hay de parte de la iglesia, de parte de los hijos de Dios, al discipulado. Y para esto, ¿no? Esta parábola, para hacer una introducción rápida, sigue inmediatamente a la parábola del sembrador. Es decir, el Señor Jesús había estado hablando acerca de la parábola del sembrador, los 4 tipos de tierra, y vimos que hay un solo tipo de tierra, que es el que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero habíamos visto también que esta tierra, ¿por qué da ese fruto? Porque en esa persona se produce algo maravilloso que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Pero Jesús revela que el reino de Dios aquí en esta tierra crece en un campo mixto. Es decir, ¿cuál es el campo mixto? El mundo. Pero estamos en un mundo caído, es decir, el mundo sin Dios. Y hay trigo y cizaña, es decir, los hijos del reino y los hijos del maligno. Pero no nos da esta parábola para que actuemos como jueces y decir, ¿serás tú un hijo de Dios o no serás? No, sino para que entendamos cuánto amor, cuánta misericordia y cuánta paciencia Él tiene. Nosotros, hermanos, como iglesia nos enfocamos en este punto, a ser discípulos. Cuando una persona viene y me dice que es creyente, yo lo celebro y gloria a Dios, pero tengo que asegurarme como pastor que esa persona realmente nazca o haya nacido de nuevo. Usted dirá, pero ¿cómo puede saber eso? Nadie puede saber eso. Es cierto, nadie puede saberlo. Pero Dios, a través de su palabra, genera el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Y la primera evidencia es ese deseo, ese amor por la palabra, ese deseo por Dios. Hay muchas evidencias que la Biblia nos muestra. Ahora, confiamos en Dios, en su soberanía, y confiamos en que cada persona que Él permite que venga a la iglesia o que vaya a un grupo de reunión, ya sea de discipulado o una reunión que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque vayan y hagan discípulos, dijo el Señor. O sea, tenemos que salir. Confiamos en que en esa persona Dios tiene un propósito redentor, ¿no? Y Dios nos permite conocer su verdad y nos da la oportunidad de llevar este evangelio, su evangelio. Así que nuestra tarea en este tiempo es cultivar, acompañar y formar discípulos en el poder de la palabra. Vamos a leer lo que dice Mateo 13 y vamos a leerlo desde el versículo 24 al 43 acerca de estas parábolas. Hay en los otros 2 evangelios, bueno, son 4 evangelios, pero los sinópticos son 3. En los otros 2 evangelios también aparece la parábola, pero hoy nos vamos a centrar en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 43, donde dice, y si quiere puede leerlo conmigo desde su lugar o puede en su mente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, dice, buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿qué dice?
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les refirió: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, amén. ¿Quiénes? Nosotros, amén. Nosotros somos los discípulos. Y acercándose, dice, a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, dice, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice: el que tenga o el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, oramos para que tú puedas abrirte campo en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para que tú puedas traer luz sobre esta palabra, para que tú nos puedas iluminar, nos puedas guiar, Señor, para que tú puedas traer convicción a nuestro corazón de qué cosa es lo que tú nos estás mostrando, qué cosa es lo que tú esta mañana quieres darnos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ver este primer punto. El reino de Dios crece en un campo donde la gracia actúa a pesar de un mundo caído. ¿Qué significa? Hermanos, cuando el hombre pecó, inmediatamente el hombre pecó, la Biblia dice que fue el hombre quedó separado de Dios. Esa separación, algunos podrían inocentemente juzgarla como algo, ¿por qué Dios hizo esto? ¿No? En algún momento nosotros, cuando no tenemos una claridad de las Escrituras, juzgamos las cosas de una manera muy ligera. A veces podríamos hasta pensar que somos mejores que Dios, porque uno diría: si mi hijo peca contra mí, yo no hubiera actuado tan mal, ¿no? O sea, no lo hubiera separado. Pero lo que el hombre no entiende, lo que el hombre no sabe, es que Adán se separó voluntariamente de Dios. Una cosa es que tu hijo te diga: que comete una falta, un pecado, y tú lo perdonas. Pero otra cosa es que tu hijo lo haga abiertamente y te dice: yo no quiero saber nada contigo, yo me voy de tu casa, yo me aparto de ti. ¿Qué puedes hacer como padre ante esa situación? Ahora, eso en primer lugar. Segundo, otra de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que
la separación de Dios del hombre es un acto de misericordia, porque Dios es un Dios santo. ¿Saben lo que eso significa? Que la santidad de Dios hubiera exterminado a Adán. Por eso es que cuando nosotros leemos en el texto, en Génesis 3, que Adán se escondió, él dice porque tenía vergüenza, pero también dice tenía miedo. ¿Miedo de qué? Y la Biblia, si tú lees claramente, no dice que Dios se paseaba en el huerto. Dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto, porque Adán sabía que Dios es un Dios santo, y él sabía que iba a ser exterminado. El hecho de que el hombre haya sido separado de Dios es un acto de misericordia de parte de Dios para poder traer el plan que él tenía, es decir, el plan de redención. Y ahora, por causa del pecado, el reino de Dios crece en un campo donde, a pesar de que está bajo una naturaleza caída, ¿qué es lo primero que vemos en el primer hogar, en el primer matrimonio en este mundo? ¿Qué es lo primero que vemos? Un homicidio. ¿Es así o no? Vemos que Caín mata a Abel. Y vemos cómo la maldad empieza a multiplicarse por causa del pecado. Pero en medio de esto, en medio de este campo, que es la tierra, que es el mundo, que ahora está caído por causa del pecado, Dios actúa con su gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es algo no merecido. Es algo que no merecemos, pero que Dios nos la da. En Mateo 13, en estos primeros textos vemos, le refirió otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, es decir, el diablo, y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Crece el trigo, pero crece la cizaña. Y si usted busca en internet o en Google o en busca trigo y cizaña, usted se va a dar cuenta que son exactamente iguales. La cizaña tiene la característica de mimetizar. La palabra mimetizar viene de mimo, imitar. Imita al trigo exactamente igual, pero hay una gran diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo porta la semilla, por eso es que el trigo naturalmente se inclina, porque porta la semilla de la palabra de Dios. Mientras que la cizaña crece y se mantiene espigada, siempre está orgullosa, siempre está altanera, siempre está altisonante, siempre está con esa actitud de creerse lo máximo. Y lamentablemente, hoy, en este tiempo, nosotros vemos en medio del campo, vemos cómo, a pesar de que Dios ha hecho una obra en su casa, Satanás también se ha metido en la casa de Dios, es decir, a la misma iglesia, para imitar los mismos frutos. No los frutos, perdón, para imitar la apariencia. La misma apariencia que tú puedes ver en uno, lo puedes ver en otro. Pero nadie puede ver más allá. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de ver quién es verdaderamente hijo de Dios y quién no lo es. Pero eso no es mi responsabilidad, eso es una obra de Dios. Hermanos, Jesús es el que siembra su palabra. Hoy su palabra es sembrada por medio del Evangelio, por medio de los hijos de Dios. Y Él siembra su palabra en medio de los que son suyos. Pero el enemigo que sembró el pecado en el mundo, ahora trata de apartar a los hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Trae confusión, trae falsedad. Usa la misma palabra de Dios. Si Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Jesús, usó la palabra de Dios para tentar a Adán, usó la misma palabra, pero le dio un significado diferente. Noten la diferencia. Cuando Adán estuvo presente con la serpiente, usó la palabra para que él se enseñoree. Ven a Cristo porque Él te va a hacer feliz, vas a ser millonario. No hay pierde con Cristo. ¿Quién no quiere un Cristo que tenga etiqueta de lotería? Me saqué la lotería. ¿Quién no quiere ese Cristo? Pero hay otro Cristo que predica el Evangelio. Yo no digo que Dios no bendiga, Él bendice. Pero Cristo, Él dijo, yo no he venido a traer paz, Él ha venido a traer espada.
Hermanos, cuando nosotros vemos a los discípulos, todos ellos murieron sacrificados, excepto Juan, que murió en Patmos. Pero todos ellos dieron su vida por el Evangelio porque conocieron el Evangelio y conocieron el poder de esta palabra. El enemigo se mete también porque lo que él busca es distorsionar. Claramente Jesús nos enseña que todo es inmediatamente visible cuando él dice, porque los ángeles le dicen, ¿no? Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Y qué dice el Señor? Sí, quítenla. ¿Dice? ¿Qué dice? Díganlo fuerte. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? Señor, ¿quieres que la arranquemos? ¿Qué dice? ¿Qué dijo el Señor? No. ¿Por qué? Porque a su tiempo, hermanos, se verá. ¿Y saben por qué Dios nos da ese tiempo? Porque Dios permite que la palabra trabaje en nosotros. Y esa es una obra maravillosa. Dios quiere que la palabra trabaje en nosotros. Porque solo la palabra puede abrir nuestros ojos. Solo la palabra puede hacernos ver lo que es verdadero y diferenciarlo, discriminarlo, separarlo de aquello que no es verdadero. Juan Calvino, él dijo que esta mezcla en la iglesia visible es permitida por Dios hasta el fin. Es decir, él está hablando, cuando habla del trigo y la cizaña, está hablando de los hijos de Dios y cómo el enemigo se ha metido en la iglesia. Dice, esta mezcla en la iglesia visible es permitida por Dios hasta el fin, para que resplandezca aún más, dice, la justicia del juicio. Ahora, hermanos, algo que tenemos que entender. No estamos en los tiempos de Jesús. Aunque los tiempos son los mismos, porque la maldad es la misma, el corazón del hombre es el mismo, tenemos un privilegio. Tenemos la palabra escrita, tenemos al Señor, tenemos ministros, tenemos discipuladores. Y Dios nos llama a discipular con amor y paciencia a los que en Él, por misericordia, trae. Ninguna persona que llega a la iglesia llega por casualidad. Ninguna persona que llega a un grupo que escucha el Evangelio lo escucha por casualidad. Si usted lee la Biblia en Juan 15, 16, dice, no me encontraron vosotros, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y escuchar el Evangelio es una evidencia de que Dios te está buscando. Él está tocando la puerta. Y Dios nos llama a discipular a cada persona que llega a la iglesia. Pero nuestro corazón es duro. Nuestro corazón no quiere. Porque naturalmente no queremos. El hombre naturalmente no quiere a Dios. Pero cuando Dios comienza a hacer esa obra, eso comienza a fluir de adentro hacia afuera. Y Él nos llama a discipular con amor, con paciencia, a los que por misericordia Él trae. Porque Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Él es el que añade a cada persona. Dice en Mateo 13, de 27 al 30, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena familia en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En este caso son los ángeles, ellos preguntan, y ya hemos visto, ¿no? Y Dios dice no, porque hermanos, Dios ha establecido un tiempo, que es el tiempo donde Él trabaja. Yo no sé cuándo te llamó el Señor, pero lo que yo te puedo decir es que el Señor te ha llamado, pero Él te ha llamado con su palabra, Él te ha llamado con su evangelio, Él te está llamando a tu corazón, pero Él nos da tiempo. Él nos da un tiempo, porque en ese tiempo, ¿qué va a hacer Dios en ese tiempo? Va a trabajar en nosotros. Va a probar nuestro corazón. Y va a comenzar a trabajar cada vez más. En nuestro caso, hermanos, la impaciencia puede dañar el crecimiento. Es decir, porque a veces no, los ángeles dicen, ya, arranquemos. No. Dios no quiere que desechemos a nadie, sino que los busquemos y los conectemos con su palabra. ¿Cómo no vamos a hacer eso si Él ha sido paciente con nosotros? Si Él ha sido paciente conmigo, ¿cómo no puedo ser yo paciente con alguien más?
Hermanos, nosotros naturalmente no podríamos venir a la gente si Dios no hubiera hecho lo que ha hecho por nosotros. La paciencia, el amor, la conexión es una obra de Dios. Pero en la misma medida en que hemos sido consolados, dice la Escritura, vamos a poder consolar a otros. En lugar de arrancar, como los ángeles que dicen, no, ya estoy cansado porque no me responde, no hice esto, o simplemente, en lugar de arrancar, de descartar, de desechar, ¿qué dice la palabra? Debemos nutrir, debemos acompañar y debemos formar el plan que Él tiene, que cada persona sea un discípulo, tal como Él nos ha mandado. Y aquí Él nos lo mandó. ¿Qué dijo? Él no dijo, vayan y hagan discípulos. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Él no dijo, vayan y traigan a la gente a la iglesia. No, vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Diga conmigo otra vez, 1, 2, 3, enseñándoles. 1, 2, 3, enseñándoles. Dios quiere que cada persona aprenda, que cada persona conozca. Hermanos, les voy a decir algo. El 97% de la obra y de la vida ministerial del Señor Jesús eran enseñanzas. Podríamos decir que un 3%, quizás un 5%, se manifestaba en señales, prodigios que acompañaban al Mesías. Es decir, Dios hecho hombre que venía a traer libertad al hombre. Una libertad que el hombre no conocía en ese momento porque ignora que el hombre estaba bajo esclavitud. Pero el Señor se pasaba más del 95% de su ministerio enseñando, así como Pablo se pasó el 60% de su vida ministerial en la cárcel, pero la cárcel fue beneficiosa para él, porque de ahí él escribió todas las epístolas que hoy podemos conocer y Dios lo usó con poder. Cristo estaba interesado en enseñarles. ¿Cómo lo sabemos? Cuando por ejemplo, cuando Marta y María, muere Lázaro, Marta y María se acercan al Señor. Señor, el que amas ha muerto. Y él sabía lo que estaba pasando. Y cuando él llega hacia ellas, le dice, tu hermano resucitará. Y ellas, bien adoctrinadas, bien enseñadas bíblicamente, sí, Señor, sabemos que resucitará en el día postrero. ¿Cómo lo sabía? Si en la Torá no estaba enseñado eso con claridad, todavía no se veía. En la ley y en los profetas. Lo sabían porque Jesús cara a cara les había enseñado lo que iba a acontecer. Y ellas bien entrenadas, sí, Señor, sabemos que va a resucitar en el día postrero. No, tu hermano va a resucitar. Él está hablando del hoy, de la hora. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos formados con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces conéctate con un discipulado. Amén. R.C. Sproul es uno de mis maestros favoritos. Fue mi maestro por más de 5 años. Él no sabe que fue mi maestro, pero fue mi maestro porque lo seguí por casi todo su ministerio hasta que él partió. Él dice, Dios es paciente, no porque apruebe el mal, sino porque su misericordia ofrece tiempo para el arrepentimiento. Lo voy a repetir. Dios es paciente, dice Sproul en su libro La Santidad de Dios. No porque apruebe el mal. Es que Él no está de acuerdo contigo en el pecado. Él no está de acuerdo conmigo en el pecado. Pero Él es paciente, no porque Él está aprobando el mal, sino porque su misericordia ofrece tiempo para que el hombre se arrepienta y pueda venir a Él, pueda abrir sus ojos. Y por último, el juzgar y separar es de Dios. Es decir, quien va a separar el trigo de la cizaña es Dios. Eso a mí no me corresponde, a mí no me compete. No es mi negocio, no es mi asunto. Mi asunto es discipular. Mi asunto es formar personas. Mi asunto es, cada persona que llega a la iglesia tiene que conocer quién es Cristo. Amén. Hermanos, el juzgar y separar es de Dios, pero el discipular a los que Él trae es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad cuando tienes entendimiento, cuando empiezas a crecer y a saber que Dios nos ha llamado a todos a discipular. El discipulado no es una obra solamente del pastor y del ministro o de los ministros o de los que sirven. El discipulado es un llamado a todos. Amén. Pero a veces dejamos
que sean solamente los líderes los que lo hagan. No. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros no estamos discipulando a nadie? Por una sencilla razón, porque no abrimos tiempo en nuestra agenda. Necesitamos abrir tiempo en nuestra agenda. Tienes que querer discipular. Tienes que pedirle, Señor, dame discípulos. Quiero que pongas a la persona adecuada alrededor de mi camino para enseñarle la palabra, para ayudarlo a crecer juntos. Porque en el discipulado no solamente aprende el discípulo, también aprende el discipulado. Juntos somos formados por medio del Señor, porque el que da el crecimiento es Él. No somos nosotros. El enemigo que la sembró dice que es el diablo. Es el diablo, y Jesús está explicando acá, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca el trigo de la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Se está refiriendo a ese infierno del cual Él ha venido a librarnos. Entonces los justos, dice, es decir, los que responden al llamado de Dios, los hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, Él va a enviar a sus ángeles y Él es el que va a hacer esa separación final, no nosotros. Pero mi misión, tu misión, no es juzgar a nadie ni hacer separación, simplemente es ir y obedecer. ¿Cuál fue el mandato? Vayan y hagan discípulos de todos aquellos que Él envíe. Compartir una y otra vez el Evangelio. No hacer diagnósticos sobre las personas. No juzgar a nadie. Jesús mismo lo dijo, a nadie juzguéis. ¿Por qué? Porque en lo que juzgas a otro, tú mismo te juzgas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misma naturaleza. Todos hemos nacido con una misma naturaleza caída. Por eso es que cuando miramos a los demás, tenemos que mirarlos como a nosotros mismos, porque nosotros mismos también somos susceptibles por la naturaleza caída, pero que es temporal, porque es temporal en la que estamos. Por eso dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda, dice su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente, dice. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo todos, otra vez todos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta que podemos hacer aquí para nosotros mismos, hermanos, ¿estoy recibiendo a cada persona como alguien que Dios ha traído para ser formado? ¿Soy consciente de eso? ¿Somos conscientes de que la iglesia es el lugar donde Dios nos pone? Inmediatamente una persona es salvada, Dios la conecta con su iglesia. Es el plan de Dios. Estoy dispuesto a caminar con paciencia junto a otros en su proceso espiritual. Estoy dispuesto a crecer espiritualmente con alguien más, ayudar a alguien a crecer. Ahora, veo el discipulado como una expresión de la gracia de Dios que espera, forma y transforma. Hermanos, el discipulado no es solamente un aprendizaje bíblico. Parte con la palabra, pero esta palabra es probada día a día en nuestras vidas. Somos probados en lo que creemos. Amén. Como iglesia nosotros estamos creando un ambiente donde el trigo crezca con firmeza y la cizaña pueda ser confrontada con la verdad. Porque no está en nosotros el hacer distinción de personas. Lo que está en nosotros es ir y hacer discípulos. Porque ese es el llamado, hermanos. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarte, ponte...